Y bueno, pues ahí está mi hija, van mandando saludos a todos y poniendo lo necesario para que todos estemos bien. Así que bueno, pues sin más preámbulos, vamos a comenzar la escuela sabática. Así que comencemos. Paz y bendiciones, queridos hermanos en Cristo Jesús. Vamos a comenzar nuestro estudio de escuela sabática. La lección de hoy es la lección número 12 y esa lección se llama Llamados a la madurez. Llamados a la madurez. Y esto es crecimiento, esto es ir hacia adelante, es ir hacia arriba. El énfasis de la lección, hermanos, bueno, es renovarse para la madurez. Ese es el énfasis de la lección. Y bueno, hoy vamos a tratar dos textos muy importantes, muy textos muy hermosos. Uno está en Efesios, más bien están en Efesios 4, son el verso 13 y el 14, que dicen así. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida, a la estatura de la plenitud de Cristo, para que no seamos para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y este pasaje hay que diseccionarlo, hermanos, hay que saborearlo, hay que partirlo, fragmentarlo, porque es muy interesante conocerlo. El asunto está en esto, hermanos. Acerca de la madurez, es un compromiso, hermanos, el que nosotros tenemos. Para que podamos cumplir la misión bien, necesitamos más gente madura, más gente que pueda entender y comprender, hermanos, que lo que es la palabra, lo que es la fe. Y bueno, hermanos, esto está bien porque así la iglesia entonces puede llevar a otros. Un asunto del discipulado es que hermanos maduros lleven a otros a la fe y después de la fe los hagan crecer, discipularlos y hacerlos maduros para que ellos también lleven a otros. Así debe ser, esto es así, se da, pero necesitamos gente madura. Entonces, el compromiso, el énfasis es renovarse para la madurez. El pasaje de los 12 pusieron el 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hermanos, aquí nosotros vamos a tratar de entender esto, ¿sí? Lo que es la madurez. El objetivo, hermanos, recuerda que tenemos un objetivo y que contestamos las preguntas ¿qué, cómo y para qué? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a aspirar a la madurez espiritual. ¿Cómo lo vamos a hacer? Reconociendo que la plenitud se logra a través de la participación activa en la misión de la iglesia. ¿Para qué lo vamos a hacer? Para testimonio, hermanos. Para testimonio de Cristo en el mundo. Este es el objetivo de la escuela. Lo que vamos a hacer entonces es aspirar, hermanos, a la madurez espiritual en Cristo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Reconociendo que que la plenitud se logra solamente a través de la participación activa en la misión de la iglesia. Si usted participa, si usted está en ello, entonces está creciendo. ¿Para qué? Para dar testimonio. Testimonio de Cristo en donde en el mundo. Y así, hermanos, se cumple la misión. Recordemos entonces que ese es el compromiso, ¿sí? Jesús está trabajando con su iglesia, Jesús la está ayudando, Jesús la está haciendo crecer. Recuerden acerca de lo que hablábamos acerca del hilo conductor que tenemos acerca del amor, ¿se acuerdan? Que habíamos estado hablando de todo ese asunto. Bueno, en ese asunto, acerca del amor, ya Cristo es la cabeza, él está viendo por su cuerpo es lo más valioso, Él lo está amando, la está vistiendo, ya la está enriqueciendo, la está dotando, y entonces lo que él quiere es que este amor se vaya creciendo, vaya siendo maduro, se vaya dando. Entonces, él desea que su cuerpo madure, que tenga todo bien, que alcance su más alto potencial y que se manifieste en su mejor versión y que exprese todas las mejores cualidades que tiene. Por lo tanto, él se preocupa por ello. Entonces, trabaja en la iglesia, ¿sí? Para que todas estas cosas, como cuerpo suyo, hermanos, ¿sí? Alcancen la medida de su estatura. O sea, para igualarse. Porque ese es el asunto. Ese es el asunto de lo que quiere hacer. ¿Sí? Entonces, la medida del don es la base para alcanzar la medida de la estatura. Ambas las da Cristo. Entonces, imagínense, dos cosas son muy importantes. La medida del don que da Cristo, ¿sí? Esta medida que da en su don. Y recuerden que hablábamos acerca del don, que es el mismo Cristo, ¿sí? Y la medida de la estatura. Y estas dos cosas, estas dos las da Cristo. Cristo es el don y Cristo es la medida. O sea, Él da y el parámetro es Él. Él es el alfa y el omega. De aquí salimos y aquí vamos.
Ese es el asunto, entonces. Entonces, lo que vamos a ver con estos textos que tenemos aquí, por eso le digo que hay que disgregar, hay que partir, hay que hacer de este texto algo interesante. Fíjese bien. Primero, dice el versículo 13, ¿se acuerdan? Ahí si no, ahí lo tienen en los comentarios, lo puede usted buscar. Y fíjese, dice que hasta que todos lleguemos a, ¿dónde, hermanos? A la unidad de la medida. Hasta que todos lleguemos a la unidad. ¿A la unidad de qué? De la fe. O sea, todos quedamos en una misma cosa. Y cuando hablamos de la unidad de la fe, ahorita vamos a ver una cosa importante que nos va a mencionar aquí. Mejor no me adelanto porque lo van aquí. A la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Entonces, unidad de fe y unidad de conocimiento del Hijo. Estas cosas que tenemos aquí, hermanos, ¿sí? Es lo que tenemos que ver, ¿sí? ¿Para qué? Miren, sobre todo, ¿sabe por qué? Si nosotros llegamos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, entonces nosotros ya no vamos a hacer la contraparte, ¿sí? Niños, y al hablar de niños estamos hablando de inmadurez, llevados por todo viento de doctrina, ¿sí? Dice, llevados por todo viento de doctrina por estratagema de hombres. Doctrinas, vamos a decir doctrina, viento, vamos a poner para que nos relacione. Entonces, fíjese bien. El asunto está en la unidad de la fe del conocimiento del Hijo de Dios, ¿sí? La unidad de la fe del conocimiento del Hijo de Dios en contraparte con la madurez o con la inmadurez que se ejemplifica con los niños y que es es acerca de ese viento de doctrina que nos llaman, que es utilizado por estratagema de hombres. Entonces, lo que pareciera ser, nos lo disfrazan como que no es, y entonces ahí empezamos a divagar y nos perdemos la fe en esto. En este caso, ahí estamos, ¿sí? Ahora, ¿para qué entonces nos da esto? O sea, si nosotros nos estamos dando esto, es para evitar esto, pero lo que quiere es que lleguemos a esto, a un varón perfecto. ¿Cuáles son las cualidades de este varón perfecto? ¿O cuál sería lo que se espera de este varón perfecto? Porque eso es lo que queremos, ¿sí? ¿Sí? Entonces, ¿qué se espera? Que tenga una perdón, ¿sí? Que tenga, o sea, que crezca su estatura y plenitud. ¿Cómo puede ser un plenitud? Un varón perfecto con esto, hermano. ¿Sí? Que tenga a la medida de la estatura de la plenitud de ¿quién? De Cristo Jesús. Entonces el ejemplo es ese. Entonces recuerde, es el don que nos da, que es Cristo, Cristo se nos da, ¿sí? Y Él pone el parámetro, dice, Él es el parámetro, la estatura de Él. ¿Sí? Mucha gente dice, no, que sí, que la edad de Él pues son 33 años. Bueno, no sabemos, pero sí sabemos una cosa, Él pone el parámetro, ahí tenemos que llegar. Eso es lo mínimo que se espera. ¿Cómo lo hacemos entonces? Primero, con la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Sí? De esta manera vamos a evitar ser llevados por todo viento de doctrina, como niños inmaduros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que pretende es que seamos un varón perfecto, ¿sí? A la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo Jesús. ¿Sí? Esto es lo que está buscando. Entonces, como podemos observar en esto de aquí, en este mapita que acabamos de hacer, entonces la unidad de la fe del conocimiento, ¿sí? Se contrapone a las doctrinas, a los vientos de doctrina. ¿Sí? Y varón perfecto, se complementa con esto. Ahora, si entonces tenemos eso, vamos a ver 3 puntos importantes en esta escuela. Hermana Eli Guzmán, pasamos, Dios la bendiga. Vamos a ver 3 cosas importantes, ¿sí? La primera es la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios. Miren, nosotros estamos aquí y somos una realidad, pero esa realidad no está acabada. No se ha concretado, no se ha finalizado, no hemos llegado hasta el final. Entonces, aquí lo que Pablo nos va a enseñar es esto. Primero, ¿sí? El asunto es hasta que todos lleguemos, ¿sí? Es una expresión que nos lleva hacia allá. Nos está diciendo, la misión es esa. Si queremos llegar hasta allá, ¿sí? Entonces, aquí dice,
hasta que todos lleguemos. No es un asunto individual, sino es un asunto colectivo, hermano. ¿Ya lo vio? ¿Sí? Entonces nosotros, hermanos, mire, nosotros como grupo no somos responsables de la salvación, sino de la madurez mutua. No estamos diciendo que nosotros como grupo vamos a salvar a las gentes. Mucha gente dice, vamos por ellos para salvarlos. No, vamos para que maduren. Vamos para que crezcan en la fe del Hijo de Dios. Y esto, como consecuencia, los va a llevar a entregarse a Cristo y Cristo los va a salvar. El asunto está entonces que nuestra madurez, ¿sí? Esa es su madurez, se vea reflejada en su relación con otros, cómo se comporta, qué hace con otros, en el compromiso que tiene de darse hacia los demás, sirviéndoles. ¿Se acuerda de lo que habíamos hablado de la diaconía? Que diaconía era el servicio. Bueno, allí es donde se ve la madurez. Allí es donde dice que hasta que todos lleguemos, todos en colectivo, entonces se tiene que ver reflejado lo que nosotros hacemos con los demás, qué hacemos con la gente. Sí. Eso es lo que hasta que todos lleguemos. Entonces, entendiendo esto, la unidad de la fe es que es primero todos, ¿sí? Y la unidad de la fe también es acerca del conocimiento. Entonces, estos dos enfoques le damos a la unidad de la fe. Primero, decimos hasta que todos lleguemos. No individuales, sino colectivos, para que así se manifieste y se vea reflejada nuestra relación con Cristo, cómo tratamos cuando tratamos a los demás como grupo. Ahora, la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios es para que no seamos llevados con todo viento de doctrina. Aquí, hermanas, es lo que les decía hace rato, ¿sí? Miren, la unidad de la fe y del conocimiento no se refiere a asuntos doctrinales, o intelectuales como la doctrina. Eso no, eso ya lo tenemos bien fijo nosotros. Tenemos nuestro fundamento doctrinal y no nos movemos de ahí. Ahora, el asunto, hermanos, entonces no está ahí, sino el asunto más bien está en las cuestiones prácticas. ¿Sí? Prácticas. Pasa vos, hermanita Celia Jiménez, pasa vos. Sí, tiene que ver ahí. Sí, no es un conjunto de doctrinas, sino, hermanos, tiene que ver con la confianza en la salvación provista por Cristo. Entonces, fíjese, la unidad es, primero, todos. Y después tiene que ver exactamente con esto que es la confianza que tenemos en Cristo. Vea usted, este asunto es el que nos lleva el primero. La unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios tiene que ver con dos cosas que son prácticas. No tiene que ver con doctrinas, hermanos. Tiene que ver con un asunto de que todos lleguemos a la madurez, todos conozcamos a Cristo, todos. ¿Y cómo se ve? A través de cómo servimos a los demás. Y segundo, ¿sí? En la confianza que tenemos en Cristo, en la salvación que nos provee Cristo. Si como grupo, si nosotros, ¿sí? Estamos creciendo, madurando, se va a tener que ver, hermanos, en la forma en que nosotros creemos en Cristo, en la forma en que nos aseguramos de nuestra salvación. Únicamente en la gracia y en las promesas es como nosotros podemos asegurar o tener, ver lo que es la salvación que ha provisto a Cristo por nosotros. Allí la vamos a ver. Sí, entonces, el conocimiento, hermanos, no es la base de datos, sino es el amor de Cristo, hermanos. Esto dice que incluso, fíjense bien lo que dice Pablo, ¿se acuerdan que dice que esto excede todo conocimiento? Entonces, ¿cuánto conozco de Cristo? Lo tiene que exceder el amor al Señor, ¿sí? Esto es muy importante, hermanos, muy importante. Entonces, ahí tenemos que estar seguros de todo nuestro conocimiento tiene que ver con la esperanza de las riquezas de nuestra herencia. ¿Cómo estamos seguros? ¿Cómo tenemos esa confianza de lo que vamos a tener en Cristo Jesús? Este es básico, hermanos, así es. Entonces, ahora, este contraste, hermanos, la venida de la fe, aunque ya estoy muy adelante ya, porque la unidad de la fe del conocimiento de Jesús, entonces ya dijimos, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe del conocimiento, y bueno, y también el conocimiento, entonces, hermano, casi siempre el conocimiento suele dividir. Suele causar discordias, sí, que si yo sé así, que si 3 días, que si 2, que si 1, que si 8, que si 20, que si domingo, que si sábado, que si esto, que si lo otro. Eso, hermano, no lo tenemos que poner en duda porque ya está estipulado, ya lo tenemos, nuestro fundamento de fe ya lo tenemos. Que si como, que si no como, que si pongo, que si no me pongo. Hermanos, todo eso ya está estipulado. No tenemos que estar nosotros viendo o peleando por eso. Lo que tenemos que estar viendo, hermanos, es conocer a Cristo, es su salvación. Cómo Cristo me va a salvar. Ahí es donde la diversidad de opiniones siempre nos va a traer problemas, hermanos. Entonces, cuando queremos o cuando quienes buscan profundizar en él a través del conocimiento, pues son inmaduros. ¿Por qué? Porque se pelean cada tiempo.
Entonces, ¿qué lugar debe ocupar en el conocimiento de nuestra vida cristiana? Debe ocupar un buen lugar, pero no el primordial. No el primordial. Debe ocupar un buen lugar porque sí es cierto que necesitamos conocer. Pero miren, le voy a decir esto, hermanos, a ver si lo puedo como comprender. Juan 17:3 dice, en esto empero está la vida eterna, que te conozcan el solo Dios verdadero y a su Hijo, Jesucristo. Entonces, pareciera ser que solo por conocer su palabra y estar escudriñando, sabérmela de fuafá, entonces con eso ya me voy a salvar. Entonces, no, hermanos, porque entonces sería por obras y no por gracia. ¿Sí? Eso merece un café. Sería por obras y no por gracia. Ahora, conocer. Conocer la palabra, conocer en la palabra, en la Biblia, tiene una connotación de intimidad. Fíjese bien, cuando Adán y Eva dice que estuvieron ahí, dice que Adán conoció a su mujer como si nunca la hubiera conocido, como si hubieran llegado a la fiesta y le hubieran dicho, hola, ¿cómo estás? Me llamo Eva, ¿y tú, Adán? Y yo me llamo Adán. ¿Estudias o trabajas? No, hermanos, no se trata de eso, sino se trata más bien de intimar. Dice, conoció a su mujer. Después de que Jesús nació, José conoció a su mujer y tuvieron un hijo. Abraham conoció a su mujer y así todos. Al conocer entonces quiere decir tener una relación íntima. Ahora, cuando dice, pero esta es la vida eterna, que te conozcan el solo Dios verdadero y a Jesucristo al cual has enviado, se refiere más bien a una relación íntima con el Señor. ¿Quién mejor se conoce que dos personas que intiman? Se conocen de todo, hermano. No necesitan estudiarse, se conocen. La práctica nos lleva a conocer a la pareja, hermanos. Bueno, pues aquí está igual este asunto. Algo así es. Entonces, bien, hermanos, nuestro compromiso fundamental, ¿sí?, no es con una doctrina acerca de Cristo, sino con la persona que nos amó, con el amor que nos ha transformado, ¿sí? Nos ha transformado. Ese es el compromiso que tenemos. Entonces, la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hermanos, tiene que ver con el amor de Él que nos ha dado a nosotros y nos ha amado de una forma, hermanos, entrañabilísima, que no podemos entender ni comprender. Pues, por cierto, vean mi reflexión de hoy, hermanos. Ahí está la reflexión que acabo. No sé si ya la mandé. Creo que todavía no. Bueno, la voy a mandar al rato, sí. Pero, hermanos, al rato la voy a subir. Véanla, por favor. Habla acerca de eso, del amor de Dios. Dios nos ama aún a pesar de nosotros, a pesar del pecado. Y bueno, Satanás puede estarnos acusando, pero él siempre va a estar buscando justificaciones para salvarnos. Siempre, hermano. ¿Por qué? Porque nos ama mucho. Nos amó tanto que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. En la base del amor, ese es el amor que nos transforma. No es la doctrina, no es la ley, no es lo que yo pudiera hacer o deshacer. No, hermanos, es el amor el que me transforma. Es el amor es el que me cambia. ¿Sí? Porque entonces entender esto, entender la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, es entender cómo Dios me ha amado y así mi vida puede ser transformada. La pregunta entonces que hacemos, lo que les digo entonces es que todos y cada uno de nosotros tenemos que hacer un compromiso acerca de eso. Para renovarnos como miembros del cuerpo de Cristo en torno a eso, ¿qué haríamos? Hay que hacer un compromiso. Un compromiso, cual amar a quien, así como nos amó Dios, amar a otros. ¿Por qué, hermanos? Porque a fin de cuentas lo que quiere hacer es que nosotros lleguemos a ser un varón perfecto, a la medida de la plenitud, dice, ¿sí? Un varón perfecto. Y entonces, miren, el cuerpo de Cristo va en un proceso. Dios está dando forma a esta nueva humanidad. Dios está creando, Dios está como alfarero, ¿no? Haciendo su obra, ¿sí? Y allí, Juan 17:3, ahí está. Gracias, hija. Entonces nosotros vemos que ahí es donde Dios está formando. Nosotros tenemos que recordar, hermanos, que lo más relevante de nuestra relación que es una expresión que tiene que ver con nuestra relación es esta, que seamos un varón perfecto, ¿sí? Un varón perfecto. Incluso dice la escritura en capítulo 2, verso 15, fíjese cómo dice aquí. 2:15 dice así, ¿sí? Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Escuche bien esto. Para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz. O sea, un nuevo hombre. Haciendo de los dos, ¿de cuál? Del judío y del... ¿Se acuerdan que hablábamos del judío y del
Ay, se me fue la palabra. Del no judío, del gentil, perdón, sí, ya me acuerdo, gentil. Entonces dice, de ellos haciendo un solo hombre, uno nuevo. Entonces, cuando habla de esto, entonces, hermano, está llevando a los judíos y a los gentiles, los está llevando hacia dónde? Hacia la madurez. Y vea cómo el asunto es colectivo. No es un asunto individual, sino un asunto colectivo. Lleva a todos hasta que todos lleguemos al conocimiento de la fe del Hijo de Dios. ¿A qué? A un varón perfecto. Entonces vamos en crecimiento. La flecha va hacia arriba, hermanos. Vamos hacia crecer, crecer, desarrollarnos. Eso es lo que está diciendo. Entonces, el varón perfecto está en contraste con aquel inmaduro, con aquel fluctuante, con aquel que cambia. Por eso decíamos que la doctrina, si nos lleva a pelear, a contender, hermanos, entonces estamos siendo inmaduros. En cambio, el amor de Dios nos lleva a todos juntos a crecer. ¿Sí? Nos lleva a ser mejores. Entonces, note cómo está la referencia a ese varón maduro, ¿sí? Y está en singular, mientras que niños está en plural. Al varón perfecto y los niños están en plural. Entonces, el varón nuevo, el varón maduro es el nuevo hombre. ¿Sí? La humanidad unida, todos juntos, creciendo. Los niños, ¿qué hacen? Se dividen. El varón crece, va solito, va haciendo. Entonces, la humanidad, hermanas, siempre va a hacer diferencias, siempre van a hacer divisiones. Cuando hay inmadurez en la humanidad, nos vemos como niños. Pero cuando somos el varón perfecto, todos juntos creciendo, recuerde, siempre esto es colectivo. Entonces, el varón perfecto, hermanos, es esa nueva humanidad transformada. ¿Por qué, hermanos? ¿Por el conocimiento? No, por la gracia. Ha sido por la gracia de Dios. Miren, hermano, esta humanidad está reconciliada con en ese vínculo de la paz. ¿Se acuerdan que habíamos hablado? La unidad y diversidad, ¿sí? En el amor de Cristo se empoderan y entonces el Espíritu Santo viene a nuestras vidas. No es la iglesia como institución, sino la comunidad. Sí, como una nueva humanidad que refleja nítidamente a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque está llevada por el Espíritu de Dios. Allí está influyendo. Recuerden los dones, ya hablamos de los dones. Hermanos, hay una cosa muy importante. Ustedes vean cómo el Padre está trabajando en nosotros. Nos ama, nos da a su Hijo Jesucristo y nos dan al Espíritu Santo para que trabaje en la iglesia. Y esto es lo importante, lo mejor de todo, hermanos. Por lo tanto, miren, el crecimiento como nueva humanidad, como este varón perfecto, como nueva unidad, no puede ser egoísta, tiene que compartir, tiene que darse, no puede uno crecer solo, no se puede crecer solamente un ojo y el otro no, no se puede crecer solamente una oreja y la otra no, no se puede, hermanos. Necesitamos que tenga un proyecto de todos, que sea algo de todos, para todos y con todos, según la capacidad de cada persona. Entonces, capacidades, dones que les han sido dados a todos y cada uno de nosotros, pongámoslo al servicio, para que entonces sea la medida del don de Cristo, para alcanzar esa medida del don de Cristo y el varón perfecto. Aquí, hermanos, aquí es donde estaba, nosotros tenemos que hacer un compromiso acerca de lo que somos. Entonces, si nosotros hasta que lleguemos todos a la unidad de la medida de la fe del Hijo de Dios, perdón, del conocimiento del Hijo de Dios, hasta que todos lleguemos en un colectivo, ¿sí? Haciendo nosotros que esa unidad no esté basada solamente en el conocimiento, aunque el conocimiento es importante, sino basada en el amor de Dios, entonces hagamos de ella un varón perfecto, un varón maduro, no aquel niño que está contendiendo, sino aquel que está unido, esa nueva humanidad unida, conformada por todos los que son maduros, no los inmaduros. Entonces, allí, entonces nosotros tenemos que hacer un compromiso para que todo eso, ¿qué hacemos en la iglesia? ¿Qué hacemos con esto al respecto? ¿Cómo podemos renovarnos en el cuerpo de Cristo con todo esto que tenemos? ¿Cómo lo hacemos ahora? Ese es un compromiso que tenemos que tomar. Llevamos 2 compromisos, ¿sí? Recuerde, el primer compromiso que dijimos que teníamos que hacer era renovarnos como miembros del cuerpo de Cristo acerca de lo que teníamos de la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Y el segundo conocimiento acerca del varón perfecto. Ahora, si es así, entonces pasamos a lo que es la medida. Y la medida, ya habíamos dicho, que tiene que ver con la medida y con la estatura de la plenitud. ¿Sí? Entonces, vean, si ya habíamos puesto al cuerpo como la metáfora en la cual se nos está hablando acerca de la nueva humanidad, entonces esta nueva humanidad tiene una medida. ¿Cuál es la medida? La estatura de la plenitud. ¿Cuál es la medida? La estatura de la plenitud. ¿Sí? Entonces,
¿Cuál es la medida? Se le define como un modo visible. No podemos nosotros ser tangibles en ese sentido, pero hay un modo visible. Para que entonces esto sea visible, entonces decimos que la medida de la plenitud es ¿quién? Cristo Jesús. Es Cristo. Sí, es Cristo Jesús. La medida, hermanos, es la idea del texto, es la idea central del texto. ¿Se acuerdan que habíamos visto? Sí, la unidad de la fe del conocimiento del Hijo de Dios, para no ser niños fluctuantes y llegar a ser un varón perfecto conforme a la medida de la estatura de la plenitud de ¿quién? De Cristo. Entonces, esta parte es el parte central del texto. Si quitamos esa parte del texto, ya no tiene sentido ni esto, ni esto, ni esto. Porque no tenemos medida, no tenemos parámetro, no tenemos la meta, ¿sí? La meta para llegar, que es Cristo. Ahora, si es así, entonces, si esto es así, entonces nosotros tenemos que entender que este varón perfecto y este crecimiento que se da tiene que darse en el género humano. No solamente es un asunto de líderes, ¿eh? No solamente es un asunto colectivo. Tiene que ver con todos, ¿sí? No es tampoco, es un modelo que provee al mundo, porque ya vimos en escuelas anteriores que los modelos que provee el mundo son efímeros, se terminan, se acaban, no duran, etcétera, se llegan a corromper. En cambio, el modelo que tenemos en Cristo, ese sí, la estatura de la plenitud es Cristo. En Cristo estamos completos, hermanos. En Cristo no nos falta nada. Él lo cubre todo, ¿sí? Y sin embargo, aún todavía nos espera la plenitud. Aún todavía no llegamos. Ya somos maduros, pero todavía no. Entonces la madurez es un proceso que se va dando. En Cristo tenemos todo. Miren, hermanos, tan sencillo como esto. Jehová es mi pastor y nada me falta. Y eso no quiere decir que ya con eso ya la hice. No, voy en ese proceso. En ese proceso. El mismo Pablo decía, no yo ya que lo haya alcanzado, sino que me estiro para alcanzar. Bueno, es exactamente lo mismo que dice aquí. Nosotros tenemos que entender, hermanos, o tenemos que ver, o tenemos que saberlo para que podamos compartirlo con los hermanos, ¿sí? En Cristo entonces estamos completos. Por lo tanto, la estatura, la medida es la estatura de la plenitud de Cristo, y en Cristo tenemos todo. Tenemos todo. Son tres cosas importantes. La unidad de la fe. Todos, hermanos, todos, llevamos todos, ¿sí? Está basada en la confianza en la salvación que tenemos en Cristo Jesús, no en doctrinas, no en las fuerzas, no, sino en la confianza que tenemos en Cristo Jesús. ¿Para qué, hermanos? Para que lleguemos a un varón perfecto. Un varón que está conforme a la unidad del conocimiento de Cristo, no un niño inmaduro, sino un varón perfecto, ¿sí? A la medida de la estatura de la plenitud, que es Cristo. Recuerden, el don es Cristo, ya lo dijimos, y la medida de la estatura es Cristo. Hasta allá vamos. Cristo nos dota, Cristo nos da, Cristo nos provee. ¿Para qué? Para ir creciendo y madurando. Perdón. Así entonces tenemos esa madurez. Ahora, si entonces en la tercera parte, el compromiso, hermanos, con la madurez tiene que implicar decisión de crecer hacia allá, hacia la plenitud, ¿sí? ¿Cómo lo podemos hacer, hermanos? Comprometiéndonos con la misión. ¿Con la misión cuál? ¿Cuál misión? De hacer discípulos. De eso se trata, de hacer discípulos. Hermanos, gente que sepa responder ante las vicisitudes del mundo, ante las decisiones difíciles que tiene que tomar. Si una hermanita le ayuda a otra hermana para tomar decisiones importantes acerca de su vida sexual, hermano, ya está siendo un discípulo. O sea, decisiones obviamente positivas, no negativas, ¿verdad? Porque también puede hacer discípulos malos, ¿no? No, estamos hablando de los discípulos que sí hacen lo correcto, que toman decisiones correctas, porque al final de cuentas de eso se trata, la estatura la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, si los llevamos hacia allá, una persona sí tiene que tomar buenas decisiones, las mejores, acerca de sus relaciones con otros, acerca de su economía, acerca de todas esas cosas que implica a un buen hijo de Dios. A un buen hijo de Dios. ¿Y cómo lo hacemos, hermanos? Pues compartiendo lo que nosotros somos, la madurez que tenemos. Hacia allá vamos, hacia allá estamos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Hay que comprometernos con la misión. ¿Cuál? Hacer discípulos. Hacer discípulos. ¿Sí? Les decía el otro día a las hermanos en cuanto a cómo podemos apoyar cómo podríamos combatir nosotros, por ejemplo, le llaman ahora el CO, crimen organizado. Bueno, ¿cómo lo podemos hacer? Cuando nosotros le hablamos a nuestros jóvenes de Cristo y ellos se convierten, hay menos posibilidades que haya más jóvenes que se vayan al CEO, al crimen organizado.
Sí es cierto que la crimen organizado está tomando medidas muy drásticas, ¿no? Levantando jóvenes y convirtiéndolos para ellos. Pero hermanos, en la medida de que nosotros les metamos más a Cristo Jesús, es en la medida que ellos pueden resistir y tomar decisiones importantes. Recuerde, no hay mejor decisión que Cristo Jesús. Por lo tanto, una vez que nosotros tenemos todo esto, tenemos entendido todo esto, hermanos, entonces, ¿qué tenemos que hacer? 3 compromisos. Comprometernos, uno, a crecer en la unidad, en la unidad, ¿sí?, del conocimiento de Cristo Jesús. Crecer en la unidad en la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Sí, tenemos que comprometernos también a llegar a ser un varón perfecto, un varón maduro, un varón que esté alcanzando, que se esté esforzando. Y tercero, tener nosotros, si ya hemos crecido en la medida, o estamos creciendo en la medida de la estatura de la plenitud, que es Cristo Jesús, bueno, compartirlo con más gente, con mucho más gente, para que entonces ellos puedan crecer también en Cristo Jesús. Luego entonces, hermanos, ¿sí? Conclusión. En la medida que ejercemos los dones en amor, crecemos hacia la medida que es Cristo. Hemos recibido una misión y estamos llamados a dirigirnos bajo una visión clara de lo que Dios desea para dar forma a una nueva humanidad. Podremos realizar esta misión en la medida que asumimos compromisos de madurez y crecimiento personal y comunitario. La doctrina fiel es un carril seguro para no desviarnos del camino hacia la madurez. Sin embargo, el conocimiento que nos transforma y hace crecer es el del amor de Cristo. Busquemos mantenernos en la unidad de la fe y dirigir nuestros pasos hacia el modelo de madurez que es Cristo. Allí es donde tenemos que llevar a la gente, hermanos, a que crezca en Cristo Jesús, a que conozca a Cristo. Hermanos, hay iglesias que usted llega a iglesias y les ve cómo se están enamorados de Cristo, pero después es la base, esa es la base, crecer en Cristo Jesús, madurar en Cristo Jesús. Allí está el asunto. Llevemos a la gente a que ame. Miren, estaba viendo, por ejemplo, ustedes han visto, no sé, si están en el Face, me imagino que sí, porque sí me están viendo en el Face. Sí, hay unos comerciales unos spots que sacan los hermanos de la iglesia mormona, la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. En esos spots, y así como en muchos otros, ¿sabe qué presentan ellos a su iglesia? Mire, conocen nuestra iglesia y ven sus iglesias bonitas y que todos se aman ahí, pero hermanos, están vendiendo su iglesia. Nosotros tenemos que presentar a Cristo, porque al final de cuentas eso dijimos en el objetivo. El objetivo, ¿recuerdan el objetivo que dijimos cuál era? ¿Sí? Aspirar a la madurez espiritual en Cristo, reconociendo que la plenitud se logra, ¿sí?, a través de la participación activa en la misión de la iglesia. ¿Para qué? Para testimonio. Entonces el testimonio es de Cristo en el mundo, ese es el que nosotros le damos. En la medida que nosotros vayamos creciendo, madurando y tratando a los demás, la gente va a ir conociendo a Cristo Jesús. Y no tenemos que presentar en la iglesia. Como resultado de eso, van a buscar ir a la iglesia. Recuerden, hermano, porque muchos años lo que hemos hecho es llevar gente a la iglesia. Y en la iglesia les decimos, no toques, no hagas, ponte esto, ponte el otro, no comas esto, no comas aquello, tienes que guardar esto, tienes que guardar esto. Y entonces no los estamos evangelizando, no les hablamos del amor de Cristo. ¿Sabes de qué estamos haciendo? Doctrinándolos. Y recuerde que la doctrina no transforma, no cambia. Lo que cambia es el amor de Dios. Es el amor de Cristo. Ese es el que transforma. Y el amor de Cristo está por encima de todo conocimiento, más allá de todo conocimiento, para que crezcamos a la medida de la estatura de la plenitud en Cristo Jesús. Así que, hermanos, vayamos y hagamos discípulos. Muchas gracias, hermanos, por su presencia, por su atención, y que el Señor les bendiga. Quiero dar unos saludos, hermana Gaby González Valdés. Pasa voz, hermana. Bien, gracias. Qué bueno que está aquí con nosotros. Gracias, hermana. Pues tan hermoso ministerio. Gracias, hermana, por lo que me dice, pero la verdad, hermana, yo solo soy un siervo inútil, ¿sí? Así que muchas gracias, hermana Gaby González. Gracias. Gracias también a mi hija que estuvo ahí apoyándome, y gracias a todos los que se conectaron. Ya se me trabó. Maggie Villalobos, Dios le bendiga, hermana. Pasa voz, hermana Leda Villalobos, mi hermana, hasta Costa Rica. Saludos de paz, hermana. Gracias, Cristina, hermana. Cristina López, gracias.
Gracias por acompañarnos, Marvin. Del Señor te bendiga. Gracias. Hermana Celita Jiménez, gracias. Hermana Eri Guzmán, un honor. Gracias. Dios les bendiga, hermana. Gracias porque están aquí con nosotros. Dios les bendiga. Ya saludamos a Laura Tecomalman, a Ismael Solano, a mi hermano Ortiz Mortel, a Rodolfo González Neri. Ya saludamos a Isidro, también ya lo saludamos. Elizabeth Vargas Reina, que no sé si me dijo si era hermana o no, o pariente del hermano Efraín Vargas Reina. Me imagino que sí, pues se apellidan igual. Dina, hermana Dina Espinosa, gracias, hermanita. Dios les bendiga, gracias por estar aquí. Gracias, hermana Erika Juárez, gracias a todos y que el Señor les bendiga. Erika, Dios te bendiga. Muchas gracias, hermana Erika, gracias. Y bueno, pues gracias a todos ustedes. Que el Señor les bendiga. Saludos hasta Puebla también otra vez. Saludos. Sí. Paz, ella es mi hija. Es Mari Hernández, es mi hija. Saludos a todos. Y gracias, hija. Saludos a la pequeña Dani. Gracias. Sí. Noemí Pérez Vargas, desde Puebla. Saludos también, hermana. Muchas gracias. Lili Jiménez Otelo, Dios le bendiga. Muchas gracias. Gracias, hermanas. Gracias. Cuídense mucho. Que el Señor les bendiga. Y nos estamos viendo prontamente. ¿Sí? Paz y bendiciones a todos ustedes.